de este primer Congreso Interuniversitario de Investigación, Desarrollo e Innovación de Mendoza. Está organizado por las 8 universidades de la provincia y el espacio que nos corresponde a la Universidad de Congreso es este. Es decir, cada universidad tiene un espacio donde propone a la sociedad un tema, una problemática. Nosotros nos hemos decidido por aquel que vincula al agua, al clima y a la sociedad, porque tenemos la certeza que implican desafíos, importantes desafíos para el futuro. Para ello hemos conformado un panel integrado por 4 expositores. Cada uno de ellos tiene una perspectiva. La idea es que nos presenten el estado de cosas actual y también una aproximación al estado de cosas futuro. Es este último el de los desafíos, el que requiere deliberación, el que requiere planteo de polémicas y que requiere finalmente acuerdos. Si realmente queremos que las generaciones futuras puedan vivir en un mundo saludable. Los expositores son conocidos por ustedes, pero brevemente los presento. El doctor Ricardo Villalba es ingeniero forestal, magíster, doctor, es investigador en el IANIGLA, ha sido uno de los autores del 4º informe de evaluación del IPCC, tiene estudios postdoctorales, ha realizado más de 250 presentaciones científicas, es autor o coautor de más de 218 trabajos de investigación. María Belén Sosa es doctora en Ciencias por la Universidad Nacional de Salta, magíster en Arquitectura Sustentable y Eficiencia Energética por la Universidad de Salle, Barcelona. Se desempeña como investigadora en el INAE CONICET y es directora académica de la Maestría en Arquitectura Sustentable de la Universidad de Congreso. Noelia Torquia es abogada, doctora en Derecho, coordinadora de investigación de la carrera de abogacía de la Universidad de Congreso, directora académica de la especialización en Derecho y Administración Ambiental de la Universidad de Congreso, asesora legal del Departamento General de Irrigación. Ha publicado numerosos trabajos de su especialidad, ha trabajado en numerosas regulaciones hídricas. Forma parte de una generación de abogados mendocinos que desde el conocimiento jurídico hídrico incorpora el derecho al ambiente. Andrés Valero es magíster en Ciencias en Ingeniería Ambiental y Ecológica, líder de sustentabilidad y de responsabilidad social empresaria en Grupo Avinea, un grupo vitivinícola que es reconocido por sus prácticas en la vitivinicultura orgánica y sustentable. Es profesor de la especialización en Gestión Ambiental Estratégica de la Universidad de Congreso. Durante su carrera profesional ha participado en la implementación de programas de sistemas de gestión bajo diversos estándares internacionales de calidad, así como de generación de reportes de sustentabilidad y proyectos de gestión de efluentes industriales y gestión de acuíferos subterráneos. Los voy a dejar con ellos y vamos a comenzar entonces con el abordaje a cargo del doctor Ricardo Villalba. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Aldo, por la presentación. Para mí un gusto estar aquí participando con ustedes de estas jornadas un poco diferente a generalmente las presentaciones que normalmente hacemos desde el punto de vista técnico-científico y que fundamentalmente entonces voy a tratar de ser muy breve, eso lo hemos charlado con Aldo, y de fundamentalmente presentar temas que sean motivo de discusión y creo que, bueno, justamente este es el ambiente y que va a ser muy fructífero
alimentándonos justamente de las contribuciones de los otros colegas aquí en el panel. Entonces, si podemos empezar con las transparencias, sería muy bueno. Por favor, la siguiente. Bueno, comentarles, estuve chequeando en internet esta mañana y estamos respirando un aire que tiene 413 partes de dióxido de carbono por millón, que obviamente nosotros no lo percibimos, no percibimos la diferencia, pero ese valor, que es un valor muy particular, justamente es una medida de la actividad humana, de cómo las actividades humanas están de alguna forma impactando el sistema climático a nivel global. La curva que ven allá hacia en aquel sector de la pantalla está mostrando cómo ha ido evolucionando durante el año justamente la concentración de dióxido de carbono. Esto es para justamente el año que estamos viviendo. 413 partes es lo que estamos viviendo en la actualidad. Alcanza un valor máximo la concentración de dióxido de carbono a nivel global en los meses de abril y mayo, y en este año alcanzó 419 partes por millón algunos de los días que se midieron a escala global. Y la historia es que para si miramos hacia el pasado, para alcanzar un valor de 419, 420 partes de dióxido de carbono en la atmósfera por millón en la atmósfera, tenemos que remontarnos entre 3 a 4 millones de años en la historia planetaria para encontrar niveles similares a los actuales. Y entonces uno se pregunta, bueno, obviamente algo extraño está pasando en el planeta, algo raro está ocurriendo sobre este planeta, de tal forma que la situación actual no tiene, en el contexto histórico que uno esperaría geológico reciente, no tiene equivalente. Y entonces, bueno, este es un tema de preocupación y un tema simplemente para que nos vayamos poniendo en contexto de qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que se está viviendo. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense para ver el contexto de lo que vivimos. Cuando uno piensa que, bueno, ese dióxido de carbono es variable y hay muchas escuelas o aspectos que consideran que ese valor que hemos alcanzado de dióxido de carbono puede formar parte de la variabilidad natural del sistema climático. Es decir, si hay algo que caracteriza el clima planetario es su variabilidad. Lo que vivimos hoy, el día de hoy, es diferente del de ayer, el mes va a ser distinto, el año va a ser distinto, entonces la variabilidad es parte de ese sistema natural en que vivimos los seres humanos, en que vive el planeta. Pero si uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de evaluar la concentración de dióxido de carbono, que uno, justamente la comunidad científica, lo hizo a través de lo que son testigos de hielo, es decir, aquellos testigos que se perforan en el continente antártico, donde la nieve, como no es sólida, atrapa burbujas de aire que al formarse hielo van a quedar atrapadas allí en esas capas, y como siempre la temperatura está bajo cero, año tras año se van depositando capas y tengo la posibilidad de ir registrando la concentración de dióxido de carbono. En este caso, la gráfica que ven ustedes, la superior, está mostrando la concentración de dióxido de carbono hasta los últimos 820.000 años. Es decir, una perforación de 4 kilómetros sobre el continente antártico que me permite contar 820.000 capas de años en la historia del planeta. Y uno ve entonces que el dióxido de carbono sí no es estable, fluctuó en estos 820.000 años, pero si miramos los valores, fluctúa entre 180 partes por millón en los periodos interglaciares y 280 partes por millón en los periodos glaciares, 180 y 280 partes que fueron los valores máximos que alcanzó durante los periodos interglaciares como el que estamos viviendo en la actualidad. Sin embargo, decíamos que nos despertamos esta mañana con 413 partes de dióxido de carbono en la atmósfera, y que de este registro de resolución anual uno puede remontarse justamente los 820.000 años, es decir, prácticamente el millón de años en la historia planetaria, y nunca vamos a ver el valor de 400 partes por millón. Entonces, claramente, lo que es el sistema climático tiene su rango de variabilidad natural. Hay una variabilidad natural, pero esa variabilidad natural histórica fue entre 180 y 280 partes por millón. Pero la actividad humana, el impacto humano a escala global,
ha hecho que estos niveles en este momento estén en 413 partes por millón. Y claramente entonces hay una señal antropogénica, una responsabilidad del hombre, del ser humano, en los cambios que están ocurriendo, en muchos de los cambios a nivel planetario, en el clima a nivel planetario, porque realmente esto no forma parte de la variabilidad natural del sistema climático. Entonces aquí hay otro punto de discusión, que es la responsabilidad del ser humano en los cambios que estamos viviendo. La siguiente, por favor. Bueno, el panel de cambio climático, que es un programa justamente de Naciones Unidas, que tiene la responsabilidad de periódicamente ir produciendo informes del estado del clima planetario y de los cambios que se están viviendo, publica justamente ahora, muy recientemente, en agosto de este año, el informe que, como todo ocurrió, inclusive a estos organismos internacionales, debía ser comunicado en el año 2020, pero por razones de la pandemia todo se atrasó y se postergó un año. Bueno, simplemente leerles, digamos, este es el resumen de uno de los documentos del IPCC, que es justamente el dedicado a los tomadores de decisión, es decir, a la gente que tiene que tomar decisiones en relación hacia el futuro del ser humano, al futuro de la economía, de la salud, del bienestar del ser humano sobre el planeta. Y bueno, repite muchos de estos informes, el último fue del año 2014, cada 6 años normalmente se produce este informe y claramente dice que el resumen que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la Tierra. En este momento no podemos estar discutiendo si la Tierra se está calentando o no, la Tierra se calienta, esto es inequívoco, es decir, no hay posibilidad científica de que nos estemos equivocando si decimos que la Tierra se está calentando. Esto no es parte de esta variabilidad natural del sistema. Y se han producido cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criosfera, la biosfera, prácticamente en todos los ambientes planetarios. Y la escala de estos cambios del sistema climático en su conjunto no solo depende de la magnitud, sino también de la velocidad con que se están produciendo estos cambios. Es decir, no es simplemente que la Tierra se está calentando 1 grado y medio, sino que es la velocidad con que se está produciendo ese cambio. Históricamente, volvemos a verlo, si veíamos la curva anterior, cómo iba fluctuando el dióxido de carbono en los últimos 820.000 años, cuando vemos que se dispara justamente desde el año 1950, como se conoce, la gran aceleración del sistema planetario, y ese ritmo de incremento de dióxido de carbono es totalmente distinto del que se ha registrado en la historia planetaria. Entonces no es solo la magnitud del cambio, sino la velocidad. Y muchos de los eventos climáticos que estamos viendo, los eventos climáticos extremos, justamente son consecuencias de este proceso de calentamiento que no, es decir, el planeta no solo está viviendo un calentamiento, al producirse un calentamiento hay todo un arreglo de los sistemas de circulación atmosférica que hacen que llueva más, que llueva menos, y todo eso obviamente posiblemente más que la temperatura van a afectar nuestras vidas, y muy en particular justamente un recurso clave y vital como el recurso hídrico aquí en la provincia. La siguiente, por favor. Bueno, la imagen representa justamente, es una imagen satelital, no sé si alcanzan a ver, la ciudad de Santiago, Mendoza está ya indicado, San Juan, San Rafael, más hacia abajo, y bueno, la nieve es el elemento clave que se deposita en la cordillera y la que provee el agua a nuestros ríos. Vamos a ver que esa nieve que cae, la variabilidad de esa nieve representa prácticamente el 90% de la variabilidad del caudal de nuestros ríos. Nieva, hay agua. En Mendoza no nieva, vivimos la preocupación que estamos viviendo en este momento como consecuencia de las escasas nevadas. Entonces, si uno cuenta entre la población al oeste, es decir, en Chile, que es mucho más numerosa, y la población y nuestras ciudades, desde San Juan hacia el sur de Mendoza, hay más de 12 millones de personas que dependen justamente del agua para el consumo doméstico, la irrigación, la industria, la generación hidroeléctrica y para la recarga de acuíferos. Entonces, este es el elemento clave y fundamental del cual depende justamente la actividad social y económica, sobre todo de la región en la cual estamos viviendo. La siguiente, por favor. Bueno, siempre lo enfatizo, digamos, Mendoza
La región de oeste de Argentina tiene justamente registros de caudales de río de los más largos, más de 100 años tenemos ya de registro de caudales de río. En 1906 comienza esta serie que es una recopilación de varios de los registros de la región. Y claramente está evidenciando que ya mi abuelo o los tatarabuelos nuestros ya eran conscientes de la importancia del agua en la región. En la región el agua es el elemento clave y fundamental para el desarrollo. Y ya más de 100 años, cuando los mendocinos eran mucho menos que los actuales que vivimos ahora, y donde las demandas de agua eran mucho menores, ya había la conciencia de que el agua era el elemento clave y que había que medirlo, había que registrarlo, porque de eso iba a depender justamente nuestro desarrollo. Y esto está representado en la línea azul. En el año 1951, el Departamento General de Irrigación y otras instituciones, aquí también incluye registros, ambos registros de caudal en el azul y de nieve, son tanto registros del lado argentino como del lado chileno, que obviamente compartimos la cordillera y compartimos el mismo régimen de precipitación. Ustedes ven que existe esta relación que yo les decía muy claro. En rojo está indicada la nieve, entonces cuando nieva el caudal es buenas nieves, tenemos buen caudal. Si no hay nieves como en el año 1968, que da origen justamente a la creación del instituto donde yo vino, la preocupación que generó en Mendoza la falta de agua en el año 68, donde solo la nieve fue el 5% del caudal. Está mostrando claramente que los caudales de los ríos alcanzaron un 40%, si tenemos tiempo podemos explicar por qué, pero que existe esa fuerte relación. Y que cuando uno mira justamente los últimos 10 años, o ya más de 10 años, los últimos 12, a partir del año 2010, hemos entrado en un periodo que los colegas de Chile lo denominan la mega sequía. Porque fíjense que esa variabilidad que caracterizaba al caudal de nuestros ríos, que era la variabilidad natural ante la influencia humana, aparece ahora fuertemente impactada. Y se ve claramente que desde el año 2010 no hemos vuelto a tener un año con precipitaciones normales. Y por lo tanto los caudales siempre se han mantenido por debajo de ese valor, del valor medio. Entonces existe una preocupación asociada a este cambio climático. Esa persistencia, fíjense que es claro, y ese patrón tan particular hace que salga que este evento particular, igual que lo veíamos para el caso del dióxido de carbono, está fuera de lo que es la variabilidad natural que hemos visto. Tenemos 100 años de variabilidad natural que nos están mostrando que lo que estamos viviendo el año 2010 no tiene precedente. No hay otro periodo. Yo puedo remostrarme 100 años en la historia de la región y no voy a encontrar un periodo de situaciones críticas como el que estamos viviendo en la actualidad. Entonces eso también nos ubica a nosotros. Y claramente los modelos climáticos indican que parte de ese proceso puede ser explicado por la variabilidad natural del sistema climático, pero que esa persistencia de casi más de una década de esta situación climática anómala está fuertemente asociada a la emisión de gases de tipo invernadero. La siguiente, por favor. Fíjense, con esto ya voy a ir terminando, si miramos cómo ha disminuido el caudal de nuestro río a partir del año 2010, es preocupante. Entonces fíjense que el caudal del río Mendoza disminuyó un 34% desde el año 2010 a la actualidad. Más hacia el sur, inclusive llegamos al Río Grande, donde, si pudiéramos ver todo, alcanza casi al 48% de la disminución del caudal. O sea que obviamente es una situación muy preocupante, entre un 40 y casi un 50% en reducción del caudal de nuestros ríos, del elemento clave y vital sobre el que hemos los mendocinos diseñado nuestro desarrollo, nuestros canales, nuestros ríos, nuestra forma de aprovechamiento del agua. Entonces este es un tema preocupante. Y bueno, obviamente el cambio climático, el aumento de temperatura no solo está afectando justamente el caudal, y es porque el caudal está fuertemente relacionado a los glaciares, porque obviamente si hay más nieve, los glaciares son más saludables, si hay menos nieve, se derriten más fácilmente. Y la imagen que sigue, bueno, simplemente para mostrarles cuál es el efecto que están cuando uno tiene la posibilidad de comparar, en este caso, una imagen de Perito Moreno del año 1896, cuando trabajaba en la delimitación de la frontera entre Argentina y Chile, y la posición actual cuando se realizó el Inventario Nacional de Glaciares, donde uno ve que este cuerpo de hielo de más de 1,5 kilómetros se ha retraído notablemente, y la calota de hielo que cubría el glaciar Lanín ahora es mucho más delgadita
que la que teníamos más de 100 años atrás, ¿no? Claramente hay un impacto allí. Si evaluamos, por suerte ahora tenemos imágenes satelitales y podemos evaluar cuál ha sido la retracción de estos cuerpos de hielo y cuánto hielo hemos perdido. Si la siguiente, por favor. Si comparamos cuánto hemos perdido de hielo, allá arriba nos alcanza a ver, entre el año 2000 y el 2018, es decir, los últimos, desde que comenzó el siglo. Simplemente, no estamos hablando de todos estos 100 años o más de 100 años de retracción. Por ejemplo, en la cuenca del río Mendoza, si hacemos equivalente al agua de hielo entre el año, es decir, entre dos inventarios de glaciares del año 2000 y el año 2018, donde las imágenes se pueden restar y calcular cuál es el volumen de hielo que ha desaparecido, en la cuenca del río Mendoza, para hacerlo consistente con registro hidrológico, hemos perdido 1.439 hectómetros cúbicos. ¿Y qué eso significa? Fíjense, a más de un caudal anual del río Mendoza. Es decir, que nos podemos sentar a mirar cómo corre el agua del río Mendoza un año entero y más de un año, y eso es lo que hemos perdido, lo hemos dejado pasar, se nos ha ido, como consecuencia justamente de la retracción de los glaciares. Es decir, esa reserva estratégica, clave y fundamental, ya ha perdido como desde el año 2000, o sea, y esto viene desde antes, pero el año 2000 ha perdido casi un año completo de escorrentía del río Mendoza, se nos ha ido. Que equivale, si uno compara con el tamaño del dique Potrerillo, lo que puede almacenar el dique Potrerillo son 3,66 veces el tamaño. Hemos perdido casi 4, porque esto es al 2018, en la actualidad seguramente 4 embalses del Potrerillo completo, como consecuencia solo de la retracción de los glaciares. En el caso comparamos el Tunuyán con el Carrizal, los valores son equivalentes y uno puede ver entonces claramente la magnitud de los cambios que están ocurriendo en el caudal y en esa reserva hídrica estratégica que son los glaciares, lo que hemos perdido como consecuencia de este proceso que vivimos. Creo que con esto voy a cerrar, a ver si tenemos la siguiente. Bueno, simplemente las situaciones futuras, estos son justamente de este informe último del IPCC, los colores rojos son calentamiento, el calentamiento va a ser uniforme en todo el planeta y la siguiente creo que nos muestra cómo es la precipitación, donde aparecen las líneas rayadas, hay cierta incertidumbre de los modelos, pero en los lugares, por ejemplo, aquí en el sur de Chile, para verano, y allá en la zona central de Chile, frente a Mendoza, que es cuando se acumula la nieve, hay una reducción marcada y todos los modelos son coincidentes en que esto va a seguir ocurriendo. Es decir, esto que estamos viviendo, lamentablemente vino para quedarse, y el único remedio va a ser reducir esas emisiones. La siguiente. Glasgow, que era la posibilidad justamente de poder reducir o poder cambiar esta incertidumbre. Allí el centro de la discusión fue que no debemos pasar la temperatura planetaria de 1,5 grados. En este momento la temperatura planetaria está por arriba de 1,1 en relación al valor histórico, y dije que esta mañana nos levantamos con 413 partes por millón de dióxido de carbono. Y la historia es que partimos en el año 1850 alrededor con 280 partes, estamos en 420 y el esfuerzo es no pasar a 450, porque 450 sería lo equivalente al 1,5. Bueno, lamentablemente eso que tenía que ser el acuerdo de Glasgow, que fue también lo que se buscaba allá en París, en la COP de París anteriormente, lo que intentó hacer el protocolo de Kioto, lo que han intentado hacer muchos de estos protocolos internacionales para llegar a un acuerdo, lamentablemente no han tenido éxito. La situación, hay simplemente, digamos, la situación es crítica y aparentemente el calentamiento va a continuar, y el único compromiso de los países del mundo ha sido hacer un esfuerzo para reducir las emisiones, pero no lo suficientemente fuerte como para justamente no pasar este valor de 1,5. Bueno, con esto cierro para que tengamos en mente qué es lo que está pasando a escala global, cómo eso nos afecta a nosotros desde el punto de vista local y que sirva de elemento para discusión en las sesiones que vienen. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Esperemos que esta instancia sea la primera de varias y que estos temas nos vuelvan a encontrar discutiendo las soluciones o las formas de adaptarnos
a estos desafíos que nos presenta el cambio climático. Yo había pensado en trabajar o hablar sobre dos cuestiones. La primera tenía que ver, bueno, con algunos datos que me dieron mis compañeros de irrigación respecto del pronóstico de escurrimiento para la próxima temporada, pero bueno, como Ricardo ha hablado suficiente sobre ese tema, lo vamos a pasar muy rápido. Y luego la pregunta, soy abogada y inevitablemente el interrogante que se me plantea, ¿no? Es, bueno, ¿está nuestra legislación preparada? ¿Tiene los instrumentos para poder hacernos cargo de este problema, para poder, ya siendo algo quizás en algunos casos irreversible, ¿no?, adaptarnos? Porque, digamos, hoy este hecho ya está ocurriendo. Y bueno, si bien hay que seguir trabajando, por supuesto, en la mitigación del cambio climático, la agenda tiene que estar fuertemente puesta también en la adaptación a esta situación. Entonces, rápidamente, bueno, repasar solamente para esta próxima temporada, irrigación cambió la siguiente puede ser, cambió la clasificación que hacía de los ríos. Entonces, ustedes saben que en función de la medición que se hace en las estaciones niveo-meteorológicas, bueno, irrigación hace un proyecto, o digamos, un pronóstico de cuál va a ser el derrame de los ríos en la temporada, y bueno, a partir de ahí hace una clasificación, si va a ser un año seco, húmedo. Bueno, ha habido un cambio entonces en estos indicadores, y ahora se habla de sequía, que antes no se hablaba. La siguiente. Y entonces vemos que para la próxima temporada, 2021-2022, todos nuestros ríos están en situación de sequía. El que aparece en una mejor situación, que sería el río Mendoza, la siguiente, porque sería una sequía moderada. Bueno, lo que nos indican los técnicos es que si a eso le sumamos le restamos en realidad la cantidad de esa agua disponible, lo que se lleva el abastecimiento poblacional, o sea, lo que irrigación del río, del caudal disponible, le entrega a ISAM, a las plantas potabilizadoras para abastecer los requerimientos de las necesidades básicas de la población. Bueno, si le restamos ese caudal a lo que traería este año, sí estaríamos en una situación de sequía extrema. La siguiente. Simplemente esto era para mostrar lo que ya ha explicado perfectamente Ricardo, que esta situación no es este año, sino que los registros muestran de que al menos desde el 2010 los caudales vienen estando por debajo de la media histórica. La siguiente. Y entonces, ¿en qué situación nos encontramos hoy? Bueno, cuando se habla de sequía, ¿no?, se hace referencia a distintos factores para evaluar esa sequía. Entonces, la sequía puede ser meteorológica, cuando han disminuido las precipitaciones, en nuestro caso las precipitaciones niveas, cuando ha aumentado la temperatura. En esta situación nos encontramos actualmente, una sequía meteorológica. A la disminución de la oferta hídrica que trae aparejada la falta de nevadas, hay que sumarle también la mayor evaporación que se produce del agua disponible, o sea, la oferta se reduce aún más producto de las altas temperaturas que aumentan la evapotranspiración. También nos encontramos en la segunda sequía que allí se menciona, que tiene que ver con una sequía, bueno, hidrológica. Hay menos agua disponible, claramente, producto de esa sequía meteorológica. Y en cambio, en cuanto a la sequía agrológica, ¿no?, agrícola, bueno, aquí ya la situación viene siendo un poco más alentadora, porque no ha observado el Departamento de Irrigación que haya disminuido, que haya habido un daño en la cantidad de hectáreas bajo riego, en el rendimiento de los cultivos. Esto aún no se ha producido, lo cual por supuesto no significa que no pueda ocurrir en los próximos años. Y lo atribuyen a que el agricultor ha tenido la obligación, se ha visto en la necesidad, ¿no?, de ser más eficiente en el uso del recurso, y esta necesidad es la que ha permitido de alguna manera paliar los efectos que podría haber tenido en el rendimiento agrícola. Esto aún no ha ocurrido. En cambio, sí hay otro tipo de impactos económicos, ambientales o sociales, y podemos mencionar, por ejemplo, los centros de esquí que llevan varios años sin abrirse. Podemos mencionar la situación que se ha vivido recientemente en la laguna del Viborón, donde ha habido una gran mortandad de peces, producto de la disminución de caudales que alimentaban
esa laguna, entonces también hay un impacto ambiental producto de este cambio climático. La siguiente, bueno, entonces, yendo al tema que específicamente me preocupa, es, bueno, la legislación está a la altura de las circunstancias, tenemos instrumentos para pararnos ante este evento. Bueno, lo cierto es que la Ley de Aguas es del año 1884, claramente no menciona el cambio climático, no menciona la sequía, no establece ningún instrumento que podamos utilizar frente a la disminución de caudales, simplemente se habla del someter el río al sistema de turnos, o sea, entregar el agua en forma proporcional, la oferta se distribuye en forma proporcional entre los derechos empadronados, pero claro, ese sistema excepcional al que refería la Ley de Agua viene utilizando la irrigación desde tiempo inmemorial, no hay ninguna otra herramienta a la cual echar mano para controlar especialmente la demanda, ¿no? Porque ya sobre la oferta no hay mucho quizás para hacer, pero sí deberíamos trabajar un poco más en la demanda. Y claro, para la Ley de Aguas del año 1884, la eficiencia no era un objetivo, el uso racional del agua no era un objetivo, por lo tanto, tampoco encontramos aquí ninguna herramienta que se refiera a este tema. Y además el agua estaba regulada en la visión de la época, estaba regulada en función del uso productivo, o sea, el agua era simplemente un insumo, un recurso para la producción, no había una visión ambiental del recurso, o sea, el agua era un recurso para la producción y no se la veía como un elemento integrante de un ecosistema, del ambiente, su relación con los demás recursos que la integran. Entonces, la siguiente, un poco lo que yo intento pensar y ponerlo también a disposición de ustedes y quizás, ¿por qué no?, seguir trabajando en estas temáticas a partir de esta alianza que se ha generado con las distintas universidades, seguir trabajando en esta propuesta, ¿no? ¿Qué debería decir la Ley de Aguas? ¿Qué soluciones debería dar? ¿Qué temas deberían regularse? Que no esté esto previsto en la Ley de Agua no significa que Irrigación no intente dar alguna solución a las problemáticas que se plantean, pero claro, lo hace un organismo, depende absolutamente de su buena voluntad, de los cambios de gobierno, no hay políticas de Estado, no hay políticas a largo plazo, entonces necesitamos que estos instrumentos estén establecidos a nivel legal y por lo tanto sean obligatorios para todas las gestiones, las actuales, las que vendrán, que se trabaje en forma articulada con las distintas dependencias del gobierno. Y entonces simplemente aquí una nube de palabras y la invitación a que ustedes también puedan sumar algunas más o bueno, si les parece que habría que descartar alguna de estas. Fundamentalmente, y el más grande, ¿no?, la necesidad de la planificación, o sea, no nos puede encontrar este fenómeno sin un plan de acción, no podemos ir resolviendo en el momento en función del pronóstico y de los caudales que tengamos efectivamente en las cabeceras de los diques, sino que tenemos que estar preparados a través de un plan hidrológico, de un plan que nos permita tomar medidas o saber cómo actuar frente a una sequía y en función de esto, bueno, esta sequía cuándo nos va a permitir tomar medidas más extremas, cuándo no, entonces tienen que haber unos indicadores para que podamos saber cuándo esta sequía va a ser severa, moderada o extrema y en función de esto las acciones que deberían desencadenarse. Bueno, por supuesto que tiene que hablarse del cambio climático, de la gestión integrada del recurso hídrico, la visión ambiental también del mismo, el agua no puede ser administrada o gestionada como un elemento independiente del ambiente, tiene que estar articulada con el uso del suelo, con la cuestión ambiental. Se tiene que hablar de cuestiones que hoy parecen mala palabra en el ámbito del agua, pero como el caudal ecológico, estas cuestiones tienen que estar en la agenda. Lo mismo cuestiones vinculadas a la entrega de agua por volumen, no en función de la oferta, sino en función de la demanda, cómo reasignar derechos en un esquema que es pétreo, podríamos decir, donde las concesiones están otorgadas en forma indefinida, aquellos que hacían uso del agua en el año 1884 y no nos permite, no nos da ningún instrumento de flexibilización, de reasignación, de redistribución. Entonces todas estas herramientas tendrían que estar en la ley.
la educación ambiental, la aplicación de sanciones por más importantes para los casos en los que haya robo de agua, en los que el uso no sea eficiente, el uso eficiente del agua, algo tan evidente, no está previsto en la legislación, o sea que depende por ahora su implementación ha sido o bien una política de irrigación respecto de las obras que hace irrigación, mejorar la eficiencia en la distribución, y luego una necesidad de los productores de poder aprovechar mejor el agua disponible, pero no aparece como una obligación legal, lo cual parece increíble. Respecto también de la posibilidad de hacer trasvases, del reuso de los efluentes, otra cuestión que está en la práctica administrativa bastante consolidada, pero que tampoco tiene base legal. Bueno, y así algunas cuestiones, la participación ciudadana cada vez más necesaria en todas estas cuestiones, especialmente a partir del acuerdo de Escazú, ya sin posibilidad de negarla de ninguna manera. Y entonces, ¿por qué no, a partir de estos encuentros, empezar a trabajar en acuerdo con las distintas universidades en una propuesta de modificación, de actualización de la legislación hídrica? Hemos visto lo que ocurrió este año cuando se intentó modificar la ley 7722 solo a través de un acuerdo político, sin el acompañamiento de la ciudadanía, sin el acompañamiento del ámbito científico. Entonces, bueno, el desafío quizá, la propuesta que yo quería transmitir era buscar la forma de que este tema pueda ser trabajado en este ámbito. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Para entrar en marco, yo vengo más de la rama del urbanismo, de la arquitectura y del desafío que tenemos entre todos de cómo planificamos el crecimiento o cómo rehabilitamos nuestros sectores de la ciudad en base a este gran marco que nos ha dado Ricardo y Noelia, ¿sí? Que nuestro recurso es escaso, va a ser prácticamente inexistente para ciertos sectores, entonces, bueno, tenemos un gran desafío. La próxima, por favor. Bien, un poquito abordar estas imágenes, están de película, pero que son reales, estas ciudades de Medio Oriente que se vienen desarrollando a lo largo de estas últimas décadas, donde se sustentan en modos insostenibles de planificación, ¿sí? Donde están en marcos climáticos, donde realmente no hay una adaptación, donde realmente se consume una cantidad de recursos que perjudican no solamente al sector, sino a todo el mundo, ¿sí? La siguiente, por favor. La otra realidad que tenemos es los informes que siempre realizaba UNHABITAT, que es la organización de la ONU, refería a todos los temas del hábitat humano, de esta gran disparidad que tenemos en, digamos, recursos y capacidades entre las áreas urbanas, donde, por ejemplo, esto es un dato así general, muestra que en el Reino Unido hay 38 planificadores urbanos cada 100.000 habitantes, mientras que en sectores, en países como Nigeria e India, la cifra disminuye a 1.44 y 0.23. Es decir, que la capacidad también es desigual en el mundo, ¿sí? Para planificar estos entornos urbanos. La próxima, por favor. Bueno, un poquito para entrar en tema y localizarlos un poco. Sabemos que estamos en este entorno de clima árido, ¿sí? Nuestra ciudad se adaptó a este contexto y bueno, diferenciar un poquito cuáles son los dos grandes modelos urbanos que existen para estos climas. Por un lado, el que está implementado aquí en Mendoza, que es esta situación de calles anchas, veredas anchas, pero que existe esta forestación de alineación que lo que nos permite es sombrear y acondicionar térmicamente los espacios exteriores. Y luego la condición que se da en países como Argelia, donde es un esquema compacto, ¿sí? De calles estrechas, de edificaciones un poco más altas, donde la sombra del espacio exterior se genera por la propia edificación y por, bueno, ahí como muestra la imagen, por toldos, por elementos de sombreamiento, digamos, pero añadidos. La próxima, por favor. Bien, otro disparador para seguir teniendo en cuenta, esta imagen de Kuwait, que es una de las grandes ciudades en estos Emiratos, donde actualmente el Medio Oriente se está calentando mucho más rápido que otros sectores del planeta. Como dice Ricardo, ya sabemos que la Tierra se está calentando, es así, es la realidad. Bueno, el Medio Oriente más todavía.
¿Qué pasa en Kuwait? En Kuwait, bueno, hay un montón ahora de documentales y demás donde la gente dice desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde literalmente es imposible salir al espacio exterior. Es decir, que si yo no vivo en un lugar donde puedo pagar la energía para climatizar por aire acondicionado, afuera no se puede vivir, ¿sí? Bueno, esa es la realidad de un país donde digamos, sobran los recursos económicos, pero escasean otros recursos y nos perjudican a todos. La próxima, por favor. Bueno, tema que va de la mano de este calentamiento global, el tema de las olas de calor, ¿sí? Es un tema que cada vez preocupa más y cobra mayor importancia. ¿Por qué? Porque se está viendo que en la última década las olas de calor han aumentado tanto en frecuencia, en duración, como en la magnitud, ¿sí? El año 2019 fue un año con registros de temperatura de calor extremo y en consecuencia de esto, 24 países de las Américas emitieron en distintos momentos alertas por las olas de calor. Esto va de la mano a toda la situación que genera, ¿sí? En el detrimento de la habitabilidad, en los problemas de salud y de nuevo en la desigualdad, del que en América Latina sabemos que lo tenemos en la vereda de enfrente siempre. Bueno, este mapa de Argentina, fuente del Servicio Meteorológico Nacional, muestra en una de estas olas de calor cómo más de la mitad de la Argentina registró temperaturas del aire mayores a 35 grados. ¿Sí? Entonces, bueno, es algo que realmente nos ataña y nos preocupa a todos. La siguiente, por favor. Bien, bueno, después de todas estas malas noticias, comentarles un poco que yo formo parte de un grupo de investigación que estamos en el INAE, que es un Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía, dependiente de CONICET, al igual que Ricardo. Bueno, nuestro grupo, denominado Urbanización, Forestación y Clima de Mendoza, tratamos de abordar estas problemáticas generando y transformando el conocimiento científico en herramientas, ¿sí? útiles para los planificadores. La siguiente, por favor. Uno de ellos es, digamos, esta línea arrancó con mi directora Erika Correa, que abordó esta problemática que tenemos local, que es el fenómeno de isla de calor, ¿sí? Es el calentamiento de ciertos sectores en relación a las periferias de la ciudad, donde encontró en sus estudios diagnósticos que habían diferencias térmicas de hasta 10 grados, 0.6 entre sectores de la ciudad. Y lo peor de esto es que se detectaba que estas olas de calor también ocurrían justamente en los periodos de enfriamiento, es decir, entre las 8 de la tarde, entre las 20 horas, 8 de la tarde y las 8 de la mañana. La próxima, por favor. Bien, bueno, entonces, en relación a esto, dentro del grupo lo que tratamos de hacer continuamente es monitorear microclimáticamente diferentes sectores del área metropolitana. ¿Para qué? Para, bueno, entender qué está pasando, encontrar, digamos, hacer diagnósticos y encontrar ciertas respuestas o propuestas que realmente sirvan o que contribuyan a que nuestro modelo urbano realmente mantenga o nos ayude a mantener una cierta habitabilidad térmica y un cierto confort térmico tanto exterior como interior. Realizamos, bueno, mediciones con distintas equipamientos y también nos basamos mucho en simulaciones porque, bueno, la ciudad es para nosotros nuestro caso de estudio, pero muchas veces la ciudad a veces no nos presenta todas las condiciones óptimas, entonces bueno, hacemos mucho la parte de simulaciones y modelos para abordarlo. La próxima, por favor. Bien, entonces, en referencia a toda esta problemática, a todo el tema de cambio climático, a las olas de calor, a la isla de calor urbano que tenemos aquí en Mendoza, lo que abordamos en la línea es, por un lado, encontrar respuestas o soluciones que contribuyan a la consecución de la sustentabilidad urbana y mejorar la calidad del hábitat humano, ¿sí? Y también que aumentemos la resiliencia, porque el cambio es real, se va a percibir cada vez más, entonces nos tenemos que adaptar a ese cambio, ¿sí? Bueno, dos grandes estrategias a nivel mundial ya supermente comprobadas y desarrolladas. Por un lado es incrementar la cobertura vegetal, pero bueno, no tenemos agua, entonces ese incremento de la cobertura vegetal debe ser minuciosamente estudiado, digamos, adaptándonos a distintos sectores, no tomar recomendaciones internacionales, no copiar modelos, ¿sí? Sino
mirar mucho qué es lo que nos pasa a nosotros y cómo transformar nuestra realidad en algo próspero. Esta estrategia, por supuesto, es la de mayor eficiencia, pero para nosotros es la más difícil de conseguir. Y por otro lado, otra estrategia es trabajar sobre las propiedades ópticas de los materiales, ¿sí? Esta es una estrategia más viable, de mayor implementación y por ahí un menor costo asociado, pero también tiene menor eficiencia. Entonces, bueno, caemos siempre ahí en la balanza de qué es mejor para qué momento y qué mejor para qué sector. La próxima, por favor. Bien, entonces estas dos estrategias lo que buscan es que generemos diseños urbanos eficientes, donde involucra ahora otra variable que es particularmente sobre la que yo desarrollo mi trabajo cotidiano, que es la variable de la forma urbana, ¿sí? Cómo la forma, cómo la morfología de la ciudad afecta y condiciona nuestras condiciones microclimáticas. Entonces, vemos cómo para lograr este diseño urbano eficiente hay involucradas tres variables, que es la forma, la materialidad y la forestación. Trabajando de manera conjunta estas tres variables podemos conseguir una disminución de la isla de calor, una disminución en el consumo de energía asociado para climatizar los ambientes exteriores y aumentar la habitabilidad térmica exterior, la habitabilidad, digamos, que no tiene Kuwait en el momento. Entonces, en el desarrollo de mi tesis, a través de estos modelos de simulación, generamos varios escenarios, varias propuestas con distintas tipologías de trama urbana, es decir, de la forma en que las manzanas toman al territorio, ¿sí? o se desarrollan sobre un territorio. Tomamos la ley de loteos del área metropolitana de Mendoza, que también, como decía Noelia, con la de agua está un poquito bastante por ahí desactualizada, pero es la legislación que tenemos actual. Entonces, sobre esa ley que distribuye a la ciudad en tres anchos de calle, 2 anchos de veredas, ¿sí? Nosotros hicimos la prueba de modificar las orientaciones y hacer algunos juegos con las alturas de la edificación. Bueno, pusimos a prueba las dos estrategias, la forestación y el cambio de las propiedades ópticas de los materiales relacionado al albedo, que es una capacidad que tienen los materiales de absorber o reflejar cierto porcentaje de radiación, digamos, global dentro del material. La próxima, por favor. Bueno, para ir cerrando y mostrarles un poquito los resultados abordados en ese estudio, por suerte determinamos que dentro de estas tres formas de trama que trabajamos, la más óptima, la más eficiente resulta ser la rectangular, para nuestro caso. No estamos tan alejados, en eso estamos bastante positivos. Bueno, pero que si no incorporamos estas estrategias, nuestra condición realmente va a ser cada vez peor. ¿Por qué? Porque probamos en estas primeras gráficas donde hay colores más estridentes, probamos casos base, es decir, casos sin forestación y casos sin esta mejora en los materiales. Y los casos a la izquierda vemos estos colores más suaves, más pasteles, donde se ve la mejora. Entonces, asociamos rápidamente que podemos conseguir disminuciones a nivel microclimático de la escala máxima, de la temperatura máxima entre 5 a 6 grados, en el 67% de los casos, en la temperatura mínima de 2 a 3 grados, en el 58% de los casos, y por último en la temperatura promedio de 3 a 4 grados en el 75% de los casos. Es decir que generando estas modificaciones lograríamos mejorar la condición global que tiene un área determinada de la ciudad. La siguiente, por favor. Y bueno, para cerrar y dejar así como dejó Ricardo y Noelia a discusión o a debate, mostrarles esta imagen, que por ahí no sé si todos están al tanto. Esto es una imagen de un concurso que se realizó hace 1 mes y medio acá en Mendoza, un concurso nacional que se llama Masterplan de Ideas y Anteproyecto del Distrito, 10ª sección Los Cerros. Esto, para ubicarlo geográficamente, está del lado sur del barrio de Albion, ¿sí? En pleno Piedemonte de Mendoza, donde las bases de este concurso le pedían a los profesionales actuantes que podían, digamos, que tenían que tener una densidad muy elevada, planteando edificaciones de hasta 8 niveles. En nuestro sector de Piedemonte, en nuestro sector donde realmente la cosa se complica más, donde el recurso hídrico prácticamente que no existe. Entonces, bueno, dejar esto como disparador para si hubieran después preguntas o discusiones que trabajemos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, muchas gracias al panel, muchas gracias a todos los presentes
bueno, primero por la invitación y segundo por estar participando en estas jornadas con una temática tan interesante que creo que es tan desafiante para todos los actores. Yo les voy a dar un poco la visión desde el mundo empresario, pero siempre desde el mundo empresario conectado con el contexto en el que estamos. Si puede ser la siguiente y siguiente. Bueno, sin duda estamos en lo que llamamos la década de la acción. Es decir, queda demostrado con todo lo que venimos hablando de que tenemos que cambiar la manera que hacemos las cosas de los diferentes ámbitos en los que participamos. Esta es la década donde deberíamos alcanzar los objetivos para el desarrollo sostenible, que son estos 17 objetivos que la comunidad internacional se puso como humanidad, es decir, para alcanzar un mundo más justo, un mundo más sostenible, y que tienen metas bien específicas, casi 160 y pico metas que son específicas para cada punto. Es decir, que es la meta donde todos tenemos que tener como objetivo o punto en común para trabajar y, es decir, movilizarnos hacia ese cumplimiento. ¿Cuál es el mayor desafío? Es el siguiente. Vemos que, bueno, a la larga apareció que empezamos a escuchar en estos últimos años, decir, bueno, el riesgo climático es un riesgo de inversión. O sea, sin propósito, ninguna empresa que sea pública o privada puede alcanzar su pleno potencial. Y ustedes verán que, ¿quién ha dicho esta frase? Es decir, alguien enfocado en el contexto internacional, alguien de una ONG. No, el que dijo esta frase fue Larry Flynt. Larry Flynt es el CEO de BlackRock. Si no lo conocen, los pongo en contexto. BlackRock es un fondo de inversiones que maneja alrededor de 7 trillones de dólares, es decir, 7 millones de dólares. Si lo comparamos con el PBI de los países, serían el tercer país de mayor PBI, por detrás de Estados Unidos y China. ¿Y a quién iba dirigida esta frase en particular? Con una carta muy contundente. Iba dirigida a los CEOs de las principales 500 empresas donde ellos invierten, es decir, que le dijeron, si sus empresas no empiezan a tener un propósito, si no empiezan a incluir este riesgo, nosotros vamos a dejar de invertir ahí o vamos a votar en los directorios en contra de los directores de las empresas que no sigan este lineamiento. Lo cual nos trae en un contexto por ahí diferente de la década pasada, es decir, vemos que el mundo de las finanzas ha visto que el riesgo climático va a afectar la manera en la que hacemos negocio y va a afectar la manera en que desarrollamos nuestras comunidades. Es decir, si no podemos desarrollar, o sea, la manera más rentable de desarrollarnos va a ser apoyando y combatiendo todos juntos el cambio climático. Por eso yo veo que esto ha sido muy positivo, es decir, justamente si ya cuando tenemos al apoyo de la gran pata que nos faltaba en el desarrollo sostenible, en el mundo financiero, entonces vemos que esta agenda de los ODS no debe solo formar parte de agendas nacionales, de agendas internacionales, sino que tiene que formar parte, sin duda, del mundo empresario y de cómo las empresas manejan o gestionan sus procesos. Siguiente. Por eso, bueno, acá aparece el concepto de sustentabilidad o de empresas con propósito. Es decir, vemos que teníamos un concepto donde la sustentabilidad era este punto intermedio donde se encontraba el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo ambiental, pero no fue suficiente para lograr un cambio específico. Lo que tenemos que hacer ahora es migrar de esta manera de pensar, es decir, la sustentabilidad es algo donde se encuentran cosas que están separadas y se encuentran en un punto. Es decir, hoy en día no se puede ser económicamente viable en el largo plazo si no estamos en el marco de una sociedad justa. Es decir, si no tenemos nadie que quiera comprar nuestros productos, nadie que quiera trabajar con nosotros y no tenemos licencia para trabajar, no vamos a poder tener un proyecto económicamente viable y, por sobre todo, en el marco de una explotación ambientalmente racional. Es decir, si no tenemos recursos naturales, es decir, sin agua, se cae todo el resto de los puntos. Es decir, que tenemos que cambiar a ese enfoque y decir, bueno, nuestro proyecto económicamente viable tiene que estar en este contexto de sustentabilidad. Entonces ahí pasa que una empresa con propósito debe ser aquella donde la sustentabilidad es una herramienta de adaptación y resiliencia. Adaptación que dijimos, bueno, adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático. Ha quedado más que expuesto de que la próxima década va a ser muy dura para desarrollar diferentes actividades, es decir, que las empresas que se adelanten o que ya estén preparadas para ser eficientes en el uso del agua, eficientes en el uso de la energía, van a tener una ventaja sobre las empresas que no se hayan preparado para esto. Cambios en las preferencias de los consumidores, tenemos consumidores cada vez más activos, que ya no solo le interesa saber que el producto sea de calidad o tenga un buen precio, sino le interesa saber quién lo hizo, en qué condiciones se hizo, en qué impacto generó para el medio ambiente y la sociedad. Barreras para arancelarias, cada vez hay más países, en especial en Europa o en Estados Unidos, donde en lugar de poner una barrera económica o impositiva, ponen alguna restricción de tipo ambiental, es decir, que tengamos que tener alguna certificación, alguna huella
de producto calculada o alguna restricción sobre el tipo de producto que se hace para poder ingresar y vender en esos países. Y por último, una normativa legal local cada vez más exigente. Es decir, sabemos que en el Congreso últimamente, un ejemplo es la ley de envases, cuando el Estado por ahí está mucho tiempo sin actuar, regula de golpe y regula muy estrictamente, con lo cual exige una adaptación muy rápida. Entonces, bueno, vemos que la sustentabilidad es una gran herramienta en este punto. Siguiente. Entonces, bueno, sin duda, el enfoque que tenemos que tener, si bien el foco de hoy es el agua, pero vemos que estamos en problemas y que el agua está conectada con la energía, con la producción y en especial con la producción de alimentos. Es decir, que no podemos atacar un solo problema sin dejar de pensar las consecuencias que puede tener o este nexo que existe entre los problemas. Vemos que la demanda mundial de agua va a aumentar al 2050. Sin duda, el aumento de la población está relacionado con esto, pero además la mayoría de la población va a estar viviendo en zonas que van a tener estrés hídrico, es decir, que va a haber menos oferta en relación a la demanda que tengamos. Para poder abastecer con agua, generalmente, entre menos accesible es el agua, tiene un mayor costo en relación al energético. Es decir, no es lo mismo si el agua fluye por un río y fluye por una pendiente natural, que si yo tengo que hacer una obra para canalizar, que ya tuve que hacer una inversión y poner energía ahí, o si yo tengo que hacer una perforación y bombear. Además pasa que justamente al haber menos acceso al agua, más gente tiende a hacer irrigación por bombeo de los acuíferos subterráneos, se deprimen más estos acuíferos, obligando a ir cada vez más profundo en los acuíferos, a usar cada vez más energía, pero también sabemos que cuando vamos cada vez más profundo en los acuíferos, se necesita una inversión económica que no todos los actores de la comunidad la van a poder hacer. Entonces se vuelve una restricción también la parte económica para poder acceder al agua, aun si el recurso estuviera disponible en una cantidad adecuada. Y por último, sabemos que a este aumento de población se relaciona un aumento en el consumo de alimentos. Es decir, si tenemos menos agua o es cada vez más costosa y tenemos que producir energía, sin duda para satisfacer las necesidades de la población creciente, ya sea desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista de recursos que genera la industria, vamos a requerir cada vez más agua. Entonces, bueno, vemos cómo se van interrelacionando estos aspectos. Sí, bueno, sabemos que tenemos el problema ya la academia lo ha podido cuantificar y los modelos son bastante confiables. Siguiente. Y vemos que también, si querés, siguiente, ya tenemos los objetivos, es decir, hablamos de las ODS y las ODS tienen claramente los objetivos en estos puntos. La ODS número 6 habla de los objetivos relacionados con agua limpia y saneamiento y cuáles tienen que ser las metas para el acceso para toda la población. Hablan de que la energía tiene que ser accesible y no contaminante, es decir, tenemos que generar cada vez más energía para que acceda toda la población, pero sin que eso impacte en el cambio climático, es decir, sin que esta producción de energía esté relacionada a la quema de combustibles fósiles. Tenemos que seguir produciendo, pero apelando a una producción responsable. Y por último, y no menos importante, ningún contexto de estabilidad o de producción se puede dar cuando hay hambre, porque cuando hay hambre, mucha de la población, hay desigualdades, termina generando conflicto social y hay muy pocas empresas que ganan cuando hay conflicto social. Generalmente las empresas ganan cuando hay prosperidad y cuando no hay conflictividad en el nivel social. Siguiente. Bueno, ¿cómo desde el punto de vista de una empresa tratamos de plasmar todo esto que venimos hablando? Sí, bueno, lo que tenemos que hacer es convertirnos en una empresa con propósito, que nuestro propósito de producción esté alineado con los propósitos de las ODS. Entonces, bueno, en nuestro contexto vemos que el agua es un pilar para la creación de propósito en varios aspectos. Hablamos que la sustentabilidad es integral, por eso acá van a haber columnas que son colaboradores, los trabajadores internos de la empresa, las comunidades vecinas, el producto y los consumidores y nuestros clientes, nuestras operaciones y nuestra cadena de valor. Nosotros no podemos centrarnos en el agua para uno solo de estos puntos porque estaríamos perdiendo el contexto. Es decir, yo no puedo centrarme en soy súper eficiente en mi proceso industrial o hago un muy excelente tratamiento, hago mi proceso industrial, cuando todos mis proveedores son ineficientes en el uso del agua o cuando mis trabajadores no tienen acceso a agua potable en su casa. Entonces, bueno, tengo que tener esta visión integral y siempre poniendo como foco la producción con los ODS como qué aspiramos a contribuir y cómo transformar el propósito de la empresa para que se alinee con estas ODS, pero con una base, es decir, ¿qué busco garantizar primero? Es decir, no puedo contribuir a nada si yo no puedo garantizar la manera de trabajar. Y en esto de garantizar tenemos como contexto
Pacto de Naciones Unidas, el Pacto Global de Naciones Unidas, que fue el pacto que, si bien nació en el 1999, es el Pacto de Responsabilidad Social Global, que fue la primera vez donde Naciones Unidas se unió con el mundo empresarial diciendo, bueno, ¿cuáles son los 10 principios básicos que toda empresa debería garantizar desde el punto de vista de los derechos laborales, de los derechos humanos, de los derechos ambientales y desde el punto de vista de anticorrupción, para justamente también que sea más justo decir, una empresa o el capital no debería ir moviéndose a lugares donde haya menos derechos y por eso lucrar con eso. Esta base del Pacto Global, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de la gestión del recurso hídrico, nos ofrece que tenemos que tener un enfoque de estándar, un enfoque de paso a paso a cómo vamos trabajando. Lo primero que trabajamos justamente sí es en nuestras operaciones, es decir, ver qué hago puertas adentro de mi organización, enfocada primero cómo proveo de estos servicios, es decir, el agua no siempre tiene la misma calidad y no todos los procesos requieren la misma calidad de agua. Pero ustedes pueden saber que agua altamente salina no me va a servir para hacer algunos tipos de lavados en tanque de acero inoxidable porque me va a generar incrustaciones, es decir, me va a generar problemas. Es decir, yo tengo que adaptar el agua a la necesidad de cada proceso. Otro ejemplo para ir a alguna industria como las industrias tecnológicas, que uno pensaría, bueno, la industria tecnológica está muy alejada del consumo de agua. No hay industria que esté alejada. Para poder hacer un microchip se necesita agua ultra pura, es decir, que se necesita agua que prácticamente no tenga ninguna partícula. Por el momento de enjuagar o mantener refrigeradas las herramientas de corte que hacen los microchips, necesito aplicar ese tipo de agua y que no me genere ningún cortocircuito en algo tan chico, pero que es la base de toda la tecnología que hoy usamos, para que vean que todas las industrias, de la industria de base agrícola hasta las bases tecnológicas, tienen como base y requieren del recurso hídrico para su desarrollo. Primero tengo que proveerme del servicio, hacer uso del agua, preparar el agua según mi proceso y tener un tratamiento adecuado para devolverlo a su punto. Después tengo que desarrollar la medición, tengo que conocer cada proceso y en qué momento del año es el que yo uso el agua. Y por último decir, bueno, tengo que tener planes de uso eficiente. Por ahí en la última década esto es lo que se considera una buena gestión de agua, una buena gestión hídrica. En el contexto de la sustentabilidad se tuvo que ampliar el panorama para decir, bueno, ya sabemos cómo usas el recurso, pero el recurso no es nada si no entendemos el contexto. Es decir, no es lo mismo el contexto de crisis hídrica en el cual vivimos en Mendoza, en la provincia, cuando encaramos este punto, comprender las zonas de estrés hídrico, que un contexto de la pampa húmeda del río Paraná o de otra región donde el agua puede que abunde. El problema puede ser el exceso o el problema puede ser el exceso, por ejemplo, de nutrientes que se ponen en el agua debido al uso excesivo de fertilizante de la pampa húmeda, que vemos que son dos problemas totalmente diferentes y por lo tanto la empresa no debe enfocarse en conceptos globales, deben concentrarte en cuál es el estrés hídrico o el concepto local. Analizar también los riesgos de la cadena de suministros. Puede ser que a nivel local mi empresa no esté en una zona de estrés hídrico, pero yo compro, me proveo de cierto packaging, de cierta materia prima que viene de una zona de estrés hídrico. Es decir, yo no puedo desconocer que eso está sucediendo. Una vez que entiendo el contexto, tengo que planificar una estrategia para poder mitigar los riesgos. Ya dijimos que los riesgos pueden ser físicos, es decir, bueno, puede que haya un riesgo de desabastecimiento del recurso, por lo tanto un impacto económico directo, pero también puede ser un riesgo reputacional al momento de justamente mostrarme como empresa al mundo o un riesgo de licencia social para operar. Es decir, que también los riesgos tenemos que evaluarlos de diferentes perspectivas. Por último, bueno, una vez que estamos ahí parados, podemos avanzar con nuestra estrategia, es decir, desarrollar un plan a nivel compañía, desarrollar metas significativas, pero para todos estos puntos, no solo para el uso interno, integrarlo con la estrategia climática. Decimos también, el contexto del agua sin mirar el contexto climático no tiene mucho sentido. Y por último, trascender las puertas y generar este tipo de ámbitos es una buena manera de impulsar acciones compartidas. Es decir, ninguna empresa sola va a aportar al desarrollo sostenible si no es en el contexto del resto de las empresas, la comunidad en la que está. Y siempre, y no menos importante, que es algo que por ahí, a la gente que venimos de las ciencias más duras, por ahí nos cuesta tenerlo en cuenta, tiene que estar incluido siempre el plan de comunicación. Yo tengo que ir haciendo y comunicando porque tengo muchas partes interesadas en una empresa, es decir, no solo mis trabajadores están interesados o los inversionistas o los accionistas de la empresa están interesados en cómo yo me manejo, sino la comunidad, el gobierno, los diferentes consumidores o clientes que pueda tener. Entonces tengo que abrir canales de diálogo eficientes con ellos también para ver que muchos problemas que yo puedo haber descartado, cuando yo escucho a mis partes interesadas, puede ser que tengo un pie ahí para decir esto es algo prioritario. Entonces siempre tengo que hacer,
comunicar y no de la otra manera que muchas veces pasa de tampoco poner la comunicación adelante en cabeza, es decir, comunicar antes de lo que empezamos a hacer. Un breve contexto, la siguiente, de la empresa. Justamente, bueno, yo soy líder de sustentabilidad en Grupo Avinea. Grupo Avinea es un grupo de bodegas argentinas, concentrado particularmente en Mendoza, aunque también tenemos operaciones en Chubut, con 3 bodegas y varios tipos de viñedos extendidos a lo largo de la provincia. Y como decía en Chubut, con lo cual ven que nosotros enfrentamos desafíos bastante diferentes, lo que puede ser el acceso de agua en Chubut, cerca del lago Múster, a el Valle de Uco, a Luján o a viñedos en Maipú, que si bien está cercano, son cuencas diferentes y tienen desafíos diferentes. Y además comercializamos a más de 50 países, somos líderes en producción orgánica, casi 350 hectáreas certificadas de producción orgánica, y cada país, además lo que decía, tiene su requerimiento específico o su foco específico en cómo ellos entienden la sustentabilidad desde ese país. Siguiente. Por eso les decía, una herramienta clave que tiene la industria, a falta por ahí de regulaciones fuertes, son lo que llamamos soft law o certificaciones. Son certificaciones de buenas prácticas voluntarias en diferentes aspectos, en los cuales un tercero certifica, hace una auditoría de los procesos que uno tiene y certifica que uno como empresa está cumpliendo lo que uno dice que está cumpliendo. Podemos ver que hay diferentes certificaciones y todas estas tocan el agua desde una perspectiva. La primera, por ejemplo, BRC, es una certificación de inocuidad alimenticia. En este caso tiene un capítulo de agua enfocado en la calidad de agua y cómo uno se abastece con agua de calidad que garantice la seguridad alimenticia del producto que le llega al consumidor. Vemos el protocolo de sustentabilidad de bodegas argentinas, que fue un protocolo que nace de la asociación entre bodegas, ante falta de alguna regulación o de algún criterio legal, donde tiene un capítulo de, por un lado, cómo se utiliza el agua para riego, y sos puntuado y tenés cierta puntuación para acceder a este certificado por uso de agua para el riego, y cómo se tratan los efluentes y se usa el agua de limpieza en las bodegas. También hay certificaciones que se enfocan en lo humano, como es la certificación de Fairtrade o Comercio Justo, donde el enfoque del agua lo tienen más, decir, cómo afecta a las comunidades y cómo afecta a los trabajadores que están en tu planta, en tus fincas, en tu bodega o en otra industria, en el caso en tu zona agrícola. También las certificaciones de producción orgánica, que uno puede ver que podría pensar que están muy relacionados solo en el tipo de fitosanitarios que se usen, o sea, reducir el tipo de fitosanitarios, solo usar elementos orgánicos para combatir plagas. También tiene un capítulo sobre cómo se hace la gestión del agua, porque lo que quiere es generar un balance entre la microfauna del suelo, y en eso el agua juega un rol fundamental de cómo es abastecida. Puntos de veganos, por ahí ya se escapa un poco, pero también habla de cómo es el abastecimiento de agua y qué impacto tiene. CDX-Meta también se enfoca en los derechos humanos y cómo puede afectar tu explotación a las comunidades cercanas que uno tiene. Y la ventaja de este tipo de certificaciones es que siempre te exigen a ir mejorando año a año con este modelo de planificación, ejecución, verificación actual, que es básicamente decir, uno detecta cuál es el riesgo, define un plan de acción, decir, queremos reducir el consumo de agua en la bodega y vamos a implementar este tipo de maquinaria. Para implementar una nueva maquinaria hay que capacitar a la gente, puede que después fracase el proyecto porque no se capacitó bien a la gente, entonces te indica esto, es decir, planificás, lo ejecutás, verificás si llegaste al objetivo que querías y actuás y volvés a plantear una mejora. Entonces con este enfoque de mejora continua podemos ir avanzando y implementando estas normas que le decía. Por último, para ir cerrando, siguiente, algunos ejemplos como para no salir de todo esto más abstracto, ir a algo concreto. Ejemplos que agregamos en una de nuestras bodegas, que es Bodega Argento. Por supuesto, decir, la manera más eficiente de usar el agua es el riego por goteo, pero no solo abastecernos de riego por goteo, sino calcular cuándo vamos a regar a través de mediciones de humedad de suelo, mediciones de vigor de la planta y nuestras estaciones meteorológicas propias para poder garantizar que el agua que usamos es la que se requiere. La incorporación de BioBet, es decir, cuando nosotros aplicamos algún agroquímico tenemos que enjuagar las máquinas que lo agregaron y estas máquinas van a generar algún efluente, es decir, tener un sistema de tratamiento biológico para esa agua que se va generando de la limpieza de estos procesos. En bodega, el reuso de soluciones alcalinas, es decir, no usar una solución de lavado una sola vez, sino que multiplicar varias veces su uso en el tiempo, separar corrientes ácidas que son difíciles de tratar para tener un sistema de tratamiento particular para esas corrientes, hacer el tratamiento de cloacales no solo a través de un pozo séptico, sino tener un sistema de tratamiento de cloacal, sobre todo en las zonas aisladas que tenemos ahí en la bodega, y también incentivar el reuso de agua para
para riego, que si bien por nuestra certificación orgánica no lo podemos volver a usar en los viñedos, podemos hacer un reuso para riego de forestales o riego de alguna forrajera, que también es una manera de aportar también a captura de carbono y cambio climático. Y por último, para cerrar, la última, el desafío que planteamos, es decir, bueno, muchas teorías hablamos que la sustentabilidad es la meta, ahora estamos viendo que la sustentabilidad es la herramienta para decir, bueno, queremos llegar hacia la sustentabilidad, pero el enfoque debería ser un enfoque regenerativo, es decir, que las actividades que hacemos como humanidad estén acordes a las soluciones que tiene la naturaleza y al balance que tiene la naturaleza. Como podemos ver, un hormiguero en la naturaleza uno no lo ve como algo externo de la naturaleza, un panal de abejas. Bueno, nosotros tenemos que nuestras industrias parecerse lo más posible a la naturaleza para que este ciclo de producción sea armónico a los límites ambientales que tenemos en cada sector. Es decir, y el desafío es cómo trazamos hacia este camino regenerativo en la próxima década que viene, bueno, que es el gran desafío. Así, bueno, muchas gracias por el tiempo, quedo a disposición para cualquier duda o consulta. Comencemos con los comentarios. Buenos días. Para el doctor Villalba, por favor, una pregunta. Si tiene datos de cuánto cayó la concentración de anhídrido carbónico durante la pandemia. Hola, hola. ¿Se escucha? Perfecto, gracias. Bueno, sí, fue un tema, gracias por la pregunta, fue un tema de discusión cuál había sido el efecto justamente de la pandemia, de la actividad de la pandemia. En este momento las actividades industriales globales, más de un cuarto y posiblemente un tercio, están concentradas fundamentalmente desde el punto de vista de las emisiones en China. China representa, o sea, en la actualidad casi el 50% de las emisiones globales. Y se estudió fuertemente en China cuál había sido el impacto justamente de la reducción de las emisiones. Y obviamente en el momento que se disparó justamente la situación de COVID en China y fundamentalmente asociada a los procesos de transporte, reducción de transporte y energía y consumo de energía, hubo una disminución en la concentración, en las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, la recuperación posterior, todo lo que se había logrado durante ese proceso de pandemia fue vuelto otra vez a la atmósfera, se alcanzaron los niveles actuales y en pocos meses China volvió a alcanzar los niveles de emisión que tenía antes de la pandemia, inclusive algunos de ellos superados por el boom económico asociado justamente al proceso que bueno, se vive también aquí en Argentina de la recuperación post-pandemia. Es decir, a nivel global hubo una pequeña caída en esa reducción, pero el año 2019 y el año 2020 siguen batiendo récords de emisión. No hay una marcada disminución como consecuencia de la pandemia. La pregunta apuntaba directamente a separar ambos ciclos, el ciclo superficial y el ciclo subterráneo o geológico del carbono, que el humano está sacando a superficie tanto carbón, hulla como petróleo. Y acá las petroleras vienen saliendo invictas del problema. Bueno, sin duda la matriz energética global, a escala global, el 85% de la energía que empleamos es energía fósil. Y en aquellos países como China, por ejemplo, que está liderando la actividad industrial y obviamente el consumo de energía fósil, la falta de petróleo en China ha hecho una transformación muy grande hacia el uso de carbón. En este momento China es el primer país mundial en el consumo de carbón, que lamentablemente la producción de energía es mucho menos eficiente que a partir del petróleo. Y después la contaminación por particulado, ustedes han visto varias noticias a escala global de la contaminación en las grandes ciudades chinas, ¿no? Donde los problemas de respiración por el uso justamente del carbón
como elemento de energía justamente afecta mucho más todavía la calidad del aire que el uso del petróleo. Pero lo que usted dice es una realidad, es decir, el tema lo estamos tratando cuando uno lo mira a escala global, cuando uno lo considera, bueno, a nivel local, en las diferentes escalas hay una situación, digamos, que se replantea, y fundamentalmente para personas como en el caso de algunos investigadores que llevamos 40 años trabajando en este tema, y que, bueno, fundamentalmente siempre estuvimos preocupados en qué dicen los modelos de circulación, si el aumento de temperatura va a ser 1.1, si uno va a ser 1.2, o si estamos en 413 o de 419 partes por millón de dióxido de carbono, en lo cual la ciencia ha invertido muchísimo, digamos, y bueno, y debemos estar contentos. Vemos que existe una relación muy estrecha, justamente, entre la equidad social global y el problema de cambio climático. Es decir, los estudios muestran claramente a escala global que el 10% de la población con más recursos en el mundo emite el 50%, es responsable del 50% de las emisiones, mientras que el 50% más pobre del mundo solo es responsable del 10% de las emisiones globales. Eso está obviamente evidenciando una falta de equidad global en este tratamiento, y en el cual está obviamente las compañías productoras de energía, es decir, cómo uso la energía, de dónde saco esa energía y por qué existen ciertos favoritismos hacia el uso de ciertos tipos de energías cuando el planeta está reclamando algo diferente, cuando el planeta está reclamando justamente un uso de energía de energías no convencionales, o sea, de energías limpias. Lo que lo va a uno sorprender es que cuando uno busca cuáles son las compañías que lideran fundamentalmente la producción o que tienen los desarrollos más importantes en energías renovables, son exactamente las mismas compañías Shell, Amoco, American Oil, es decir, son exactamente las mismas compañías que en este momento nos están vendiendo la energía fósil, son las que nos van a vender la energía renovable en el futuro. Es decir, esto está entendido desde el punto de vista global como una cuestión de un negocio global, donde obviamente cuando uno piensa que la energía fósil representa el 85% de la energía global, estamos hablando justamente, yo diría, de un movimiento económico muy, muy grande, donde esto es muy difícil de sobrepasar. Y yo estoy feliz y estoy muy contento, o sea, de haber escuchado, por ejemplo, toda esta visión que presentó Andrés de la búsqueda de un tratamiento diferente, de una consideración diferente de las compañías o del mercado internacional hacia el ambiente. Pero que evidentemente esto requiere mucho más, requiere de una situación, como lo mencionaba anteriormente, de búsqueda de equidad social a nivel global. Es decir, porque todos nos preocupamos y uno de los grandes desafíos que se plantea es que, bueno, la causante de todo esto es la población mundial. Es decir, estamos pensando, el mundo pasó de tener 600 millones de personas, es decir, 12, 13 Argentinas en el año 1700 y estamos en 7.700 millones de personas, que ya no puedo calcular cuántas Argentinas son, y los pronósticos futuros indican que vamos a ser 10.000 millones de personas a final de este siglo. Es decir, entonces fundamentalmente está asociado, directamente se dice, bueno, es un problema de la población, o sea, todo esto todo se arregla reduciendo la población mundial. Pero después cuando uno ve cómo se distribuyen las emisiones, yo tengo que un 10% emite el 50%, realmente no es y que el 50% está emitiendo, el más pobre emite el 10% de las emisiones, no es un problema simplemente del número, es un problema de cómo usamos esos recursos y cómo se da esa equidad global. ¿Por qué la Argentina, por qué el productor de La Valle o de Mendoza, que tiene como país tenemos la responsabilidad de una emisión histórica de 0,6% de las emisiones globales, que no somos parte de generadores del problema de las emisiones globales?
tenemos que estar sufriendo una disminución del 50% del caudal de nuestros ríos. Es decir, hay una falta de equidad a escala global a nivel ambiental, que nace justamente de esta, que se traduce a su vez en una falta de equidad social. Es decir, es un problema complejo y es un problema además que es un desafío global, porque además no solo basta con que Argentina tome una decisión, que Mendoza tome una decisión en relación a las emisiones, si el resto del mundo no lo hace, porque el dióxido de carbono sí que no tiene frontera. Y la situación no va a ser que una cosa cambie en función de una política particular. Sí concuerdo fundamentalmente con lo que se expresó aquí los colegas, que nuestra situación en este momento tiene que estar, nuestro esfuerzo tiene que estar centrado más que en una política de mitigación, que debemos ser partícipes, con un 0,6% de las emisiones, con una política de adaptación, porque el cambio climático viene y entonces nuestro esfuerzo, el esfuerzo de los tomadores de decisiones, tiene que estar centrado en ver cómo vamos a hacer para poder justamente vivir dignamente, de poder tener una sociedad más justa, equitativamente mucho más igualitaria, justamente en un desafío, dentro de esta situación de desafío global. Lamentablemente me fui muy lejos, pero quiero que entienda que es todo un problema global y que no depende, no es exclusivamente de la petrolera, sino que es un problema de este recurso, de este modelo global de desarrollo, lamentablemente. De este modelo global de desarrollo que lamentablemente no está considerando, no ha tenido, ahora comienza a verlo y a la necesidad. Y como hablaba Andrés de que las grandes inversores, BlackRock, o no sé cómo se llama, ahora comienzan a ver porque hay una demanda de la sociedad que le está pidiendo, frente a la realidad que vive este mundo, por favor, comencemos a mirar en este ambiente. Voy a cerrar con esto. Simplemente decirles que esta visión de una necesidad de mirar al ambiente diferente, de buscar un nuevo paradigma de nuestra relación del ser humano con el planeta, no es algo que nace de esta reunión. Es algo que ya lo ven otras instituciones. La Iglesia, el Papa, a través de su documento Laudato Si, claramente pone en evidencia esta desigualdad global que existe, esta necesidad de una nueva relación del hombre con el planeta. Como consecuencia justamente de todo este problema generado por una administración, que fue la administración de Trump a escala global, donde el tema de cambio climático, ustedes saben que Estados Unidos fue el primer país en retirarse del protocolo del Acuerdo de París, que es lo primero que hizo Trump cuando tomó su decisión. Bueno, ahora Biden vuelve, está haciendo todo lo posible para que Estados Unidos vuelva. Estados Unidos en este momento no es el primer emisor global, pero históricamente es el primer emisor global. Si sumamos todas las emisiones globales, tiene más que China. China en este momento es porque se trasladó toda esa fuerza pesada de producción desde Estados Unidos a China. En este momento China es el primer emisor. Pero históricamente, si sumamos, es Estados Unidos el primer emisor histórico. Lo que hace entonces que ese país que tiene la responsabilidad de ser el primer emisor global se retire de esta situación, es una situación crítica. Biden intenta recomponer esta situación y hay una comisión que es justamente la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, donde uno de los estamentos que se establecen ahí, que de esta situación tenemos que salir todos, que la prosperidad tiene que ser colectiva, que la prosperidad ambiental y social están fuertemente unidas y que la única solución es la perspectiva global y de igualdad, que de esta salimos todos o no salimos. Entonces es una situación que me parece súper interesante, una nueva visión. No es resolver mi problema local específico de Mendoza, que es clave, es fundamental para los que estamos aquí, pero que está haciendo un llamado a toda la sociedad del mundo a buscar soluciones, a comprometernos a nivel ambiental. No, esto no lo resuelve un mendocino, no lo resuelve un instituto de investigación, no lo resuelve una máquina que come dióxido de carbono y que genera más combustible para que sigamos usando este modelo de desarrollo. Hay todo un llamado ambiental y lo están viendo todas las instituciones mundiales, todos los países, lo está viendo BlackRock, lo está viendo todas las demandas de la sociedad, que tenemos que estar todos alineados porque estamos frente a un problema global.
Discúlpenme pero era complejo responderlo. Correcto, doctor. Y una segunda parte, ¿tiene alguna curva de correlación entre el anhídrido carbónico atmosférico y la extracción de hidrocarburos en estos últimos 50 años? No, bueno, o sea, no tengo una curva, pero sí, obviamente, el 85%, o sea, la actividad, el uso de combustibles fósiles representa más del 50% de las emisiones globales. Es decir, el aumento de dióxido de carbono, de ese aumento de dióxido de carbono que estamos viviendo, más del 50% corresponde justamente a el uso de combustibles fósiles. Y el otro gran componente, que es el que también está asociado a este modelo de desarrollo, es la deforestación. Es decir, nosotros tenemos que cambiar el Chaco, subtropical, toda la región subtropical argentina, por un cultivo monoespecífico, transformar un bosque riquísimo en biodiversidad, con cientos, miles de especies, en un monocultivo. Porque bueno, son los modelos de desarrollo donde una máquina va a empezar sembrando en la provincia de Buenos Aires y va a terminar en Jujuy. Entonces, bueno, este tipo de modelo es el que nos está complicando la vida. Y que, bueno, lo interesante que me parece que lo está viendo el sector económico, pero lo está viendo también otras instituciones que manejan el mundo, la iglesia, los pensadores, los científicos, donde claramente, como vuelvo a decir, me parece brillante, es decir, la prosperidad futura van a ser justamente de una acción colectiva. No está en que una empresa desarrolla, como han propuesto, un espejo solar que refleje la energía que viene a la Tierra, así directamente se enfría la Tierra. La solución no pasa por ahí. La solución no es tecnológica. Que la tecnología nos va a dar una mano y nos va a ayudar, no hay duda. Eso es clave y fundamental. Que administraciones empresariales mucho más conscientes del ambiente tienen que colaborar, no hay duda que tienen que colaborar. Pero es toda una decisión de nuestra relación como especie humana en relación al ambiente, cambiar nuestra relación con el mundo. Es decir, podemos hablar horas, caballeros, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué nuestra generación tiene el derecho de usar todo el petróleo del mundo y dejar a las generaciones futuras sin petróleo? La glaciación va a venir dentro de 20, 30 mil años y ahí va a hacer falta mucho más el petróleo que lo que necesitamos nosotros en este momento. Entonces, bueno, hay todas situaciones que indican que por favor hagamos un cambio, que hagamos un cambio en este paradigma de nuestra relación. Están desapareciendo, cuando la historia geológica indica que tiene que desaparecer una especie cada 10 años, están desapareciendo 100 especies por año. Claro, estamos deforestando un bosque riquísimo de miles de especies, transformándolo en un monocultivo. ¿Por qué nosotros como especies somos más importantes que el resto de especies sobre el planeta? Ese tipo de cosas, ese tipo de valoración tenemos que agregarle para considerar justamente hacia el mundo que queremos ir, a un mundo más justo, más saludable, a un mundo más igual entre las distintas personas que viven en este planeta, entre los distintos seres vivos de este planeta. Con este modelo estamos de alguna forma conspirando contra la vida, contra la creación sobre este planeta. Es lamentable, ¿eh? Bueno, yo quería hacer algún comentario sobre los aspectos más bien legales que tocó Noelia, legales y en general institucionales, ¿no? Sobre todo por la falta de adecuación o de modernidad de nuestra legislación. Mendoza siempre ha sido ejemplo y pionera en el tema de su legislación ambiental y de agua. Pero cuando nosotros vemos el texto de la ley de 1884 que ponía ahí Noelia, advertimos, por ejemplo, mirando en el derecho comparado, cómo el sistema español actualizó en pocos años 5 veces su legislación. Nuestra ley es copia de la ley española de 1879, adaptada por el doctor Manuel Bermejo, pero mientras España la modificó 5 veces, nosotros tenemos este mismo texto original, con algunas complementaciones y demás, y con toda esta deficiencia actual, con cambio climático y emergencia hídrica que decía Noel. Entonces, mirando directamente el caso mendocino, coincidimos plenamente
en la necesidad de actualizar la legislación, pero de incorporar instrumentos institucionales que tengan que ver con la gestión propiamente del tema del agua. Noelia hablaba también de la necesidad de planificación. El modelo español también ha tenido una larga discusión sobre la planificación hidrológica, los planes hidrológicos nacionales, los planes hidrológicos de cuenca. Ha costado mucho, con mucha judicialización del tema, con la discusión sobre el contenido de los estatutos de autonomía en el sistema español, pero es una cosa que hoy nadie discute, la actualización de los planes hidrológicos y la periodicidad con que esto se hace. Ahora, para la planificación del agua y la determinación también de la oferta y la demanda, más allá de la ley de 1884, nuestra Constitución mendocina ya decía en 1916 que había que realizar el aforo o el balance hídrico de las cuencas. Cosa que, si bien hay estudios científicos y técnicos sobre esto, sobre todo desarrollados por el Departamento General de Irrigación, no hay una decisión pública, administrativo-legal, que haya adecuado las actuales concesiones a las necesidades del momento, que es lo que exigía ya la Constitución en 1916. Es decir, si no sabemos cuál es la oferta, no sabemos cómo vamos a distribuir en la demanda. Y esto es necesario determinarlo desde la legislación. A veces han habido intentos en la voluntad política de algunos gobiernos que después se han diluido con el cambio de signo político de los gobiernos, ¿no? No sé si esto será la famosa grieta. Pero recuerdo que la gestión pasada, por ejemplo, en irrigación, realizó unos estudios con el auxilio de algunas universidades extranjeras como la Universidad de Arizona y algunos institutos internacionales, el estudio técnico de los balances hídricos de cada una de las cuencas, y remitió a la legislatura un proyecto de ley de aprobación de esos balances, de donde, por ejemplo, en el caso del Tunuyán Superior, recuerdo, convertía algunos permisos precarios en concesiones y modificaba las concesiones eventuales en concesiones definitivas. Esto hace también a la transparencia de la gestión pública, donde a veces uno advierte cómo el Departamento General de Irrigación ha abusado mucho del otorgamiento de permisos administrativos sin pasar por la legislatura, como es el sistema mendocino de aprobación de las concesiones. Digo esto porque en esos proyectos de ley que se acompañaron a la legislatura se incorporaban algunas de estas cuestiones que planteaba recién Noelia. La obligación del uso eficiente por parte de los usuarios, la obligación de la planificación de parte de los organismos responsables, la temporalidad de las concesiones, porque las concesiones de uso especial del agua en Mendoza son perpetuas. Entonces la necesidad de las nuevas concesiones de ajustarlas a una temporalidad, no recuerdo si eran 50 o 75 años, teniendo en cuenta el desarrollo laboral de 2 generaciones, ¿no? Estas cuestiones son fundamentales en cuanto a las políticas públicas. Uno advierte que estos temas se discuten mucho en estos medios académicos, científicos, pero falta la articulación a veces con los organismos de gestión concretos. Y a veces falta también la decisión política de los gobiernos, porque por ahí estos temas están de moda, se discuten mucho, pero no están en la agenda pública concreta y real, ¿no? Entonces lo que uno advierte es la falta de esta articulación, y hoy en el marco internacional, por ejemplo con el nuevo acuerdo de Escazú que Argentina ha ratificado, la participación pública en las decisiones ambientales y en la elaboración de las normas desde el punto de vista ambiental es fundamental, y Argentina va a tener que cumplir con este tratado internacional porque lo ha ratificado. Entonces tiene que adecuar su legislación y adecuar sus políticas públicas. Es decir, esto va a llevar a un proceso de activa participación y, ¿por qué no, también de judicialización de estas temáticas? Entonces me parece que es tiempo de que los organismos públicos se pongan realmente en la tesitura real de tomar las decisiones que correspondan. Bueno, perdón lo extenso del comentario. Bueno, buenos días. Soy Rolando Romera, soy ingeniero industrial, secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de Lavalle. Primero que nada, espero no ser el único funcionario municipal en el encuentro. Es un privilegio estar con gente especialista de tantas trayectorias y también una alegría de ver tantos especialistas jóvenes. Quiero hacer un comentario general del panel.
La verdad que es muy interesante que se plantee la discusión desde los profesionales de dos leyes como la ley de agua y la ley de loteo. A nosotros desde Lavalle, en la diapositiva donde estaba todas esas palabras de los conceptos, nos interesa además agregar que hay que tratar a cada uno de los ríos con el concepto de cuenca, ¿sí? Después la otra presentación habló del pedemonte y no se puede tratar cualquier cosa en el pedemonte si no estamos nosotros opinando de qué se va a hacer en el pedemonte. En una reunión en la legislatura sobre uno de los proyectos de pedemonte, no el viejo hipocampo, sino los últimos, nos preguntaron para qué estábamos nosotros y porque están hablando del agua que va a parar a Lavalle, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante hablar de la actualización de estas leyes. Y la otra presentación hablaba de que el agua es producción y Lavalle es producción. En el concepto de otra ley que también, como dice el doctor, tiene poca aplicación, que es la de ordenamiento territorial, nosotros planteamos este concepto de la cuenca del río Mendoza, y Lavalle dentro del Gran Mendoza va a terminar siendo la que produzca los alimentos del Gran Mendoza, porque si no vamos a tener que ir a buscarlo o a Tunuyán o a San Juan. Es una cuestión simplemente económica. Entonces tenemos que cuidar las obras de impermeabilización, tenemos que cuidar las áreas productivas. Con la obra de la doble vía tenemos que cuidar que las tierras productivas no se conviertan en loteos como se están convirtiendo en el Gran Mendoza. Entonces, bueno, yo celebro que estas discusiones se estén dando hacia adentro en las instituciones, pero como dice el doctor, también se tienen que dar políticamente. Desde Lavalle queremos ser un departamento sustentable en el concepto que mostró Andrés desde los 3 círculos, y ojalá eso lo contagiemos hacia los municipios del Gran Mendoza y hacia la provincia. Y otra cosa que cuando entré acá y empecé a ver a distintos actores de los niveles universitarios y niveles científicos, es que no puede estar eso separado del camino político junto con la universidad, junto con el ámbito científico. Nada más, gracias. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Yo soy Guillermo Hernández, también soy abogado especialista en Derecho Ambiental y Recursos Hídricos, profesor de la Universidad de Congreso, entre otras. La pregunta y comentario va dirigido a Noelia por el tema de la actualización de la legislación de aguas. Yo siempre he sido un defensor de la Ley General de Aguas, pero en los últimos años estoy observando que está absolutamente fuera de contexto, y por lo cual requiere una actualización, por lo menos empezar a charlar el tema. En el año 2018 y parte del 2019, la Vicegobernación elaboró un proyecto de ley de política, administración y planificación hídrica, que se le mandó a Irrigación para que lo vea, lo revise. Irrigación no se dio por notificada, no le interesó, palabras textuales. No está en nuestra agenda, palabras textuales. Por lo tanto, me parece muy bien que Noelia esté debatiendo el tema, y es hora de que el Departamento General de Irrigación comience a trabajar en un proyecto de ley de este tipo, en el cual ya hay un proyecto en la legislatura. Creo que ya está creo que tiene estado parlamentario, por lo que creo que con Irrigación y las universidades se puede elaborar un proyecto de ley que sea presentado al Poder Ejecutivo para que lo haga propio, porque si no lo hace propio el Ejecutivo no sale. Entonces, me parece que sería una muy buena oportunidad para hacerlo. Ya hay un texto que se trabajó, Irrigación podría empezar a trabajar sobre otro o el mismo, y me encantaría que trabajáramos sobre política, planificación, administración, manejo de cuenca, que es un tema que hay que sí o sí poner en la agenda. Y bueno, y el último, que era lo que nos habló la doctora del CONICET por el tema de la ley de loteos.
cuando se trató la 8051, específicamente se dejó afuera la ley de loteos porque era un tema que había que discutirlo con más tiempo, bla, bla, bla. Acá estamos. Así que también creo que hay que ponerse las pilas en esto y empezar a trabajar sobre la adecuación de la 8999 y una nueva ley de loteos. Gracias. Perdón, se me quedó algo en el tintero. Voy a disentir con algo con la doctora. Sí hay sequía agrícola y la pagan los productores adaptándose a qué cultivan, cuánto cultivan. Usted dijo que ellos se adaptan, cultivan menos hectáreas y el costo lo pagan ellos, como dijo Andrés. Bueno, rápidamente porque ya veo que está cerrando. En primer lugar, bueno, me congratula mucho esto. Una masa crítica espectacular que tiene Mendoza. 8 universidades. Tengo la sensación de que Mendoza está tan sobrediagnosticada y tan poco gestionada, porque los escucho y realmente son los temas que venimos reiterando, sumándole algún concepto que otro. Ahora, me gustaría en algún momento ver indicadores con cierta continuidad de seguimiento, que tenga que ver con la eficiencia, pero concreto en el territorio, cómo, cuánto, por qué, cada cuenca. Me gustaría ver el reuso, a ver, ¿qué pasa con el reuso? ¿Realmente es efectivo, no es efectivo? Me gustaría ver si ENSE con su ley no sé cuánto, no sé si ley o... que habla de la contraprestación usuaria, es decir, a ver en cuánto avanza en términos estos de ligarse a la red, devolver energía, etcétera, etcétera, tanto. Es decir, me gustaría ver gestión. Yo los felicito a ustedes porque realmente han hecho unas exposiciones maravillosas. Ahora, obviamente a mí me gustaría que estuviera a nivel macroescalar y microescalar perfectamente espacializado. ¿Dónde está la densificación del dióxido? ¿Dónde está? Y los fenómenos climáticos estos, ¿impactan realmente en los productores o van a otro lado, al vecino? Me gustaría, dejo un montón de preguntas porque en realidad no hay tiempo, pero por ejemplo, el tema Río Grande, 48% de disminución de caudal, si bien no. Sin embargo, digo, el cupo nuestro, ¿dónde está? Vamos a tener otro litigio, no solo por Portezuelo, sino por nuestro cupo. Hay cosas que realmente me gustaría después de tanto tiempo seguir estos temas, y hace tiempo que no veo, y coincido con Lavalle. Por algo, su pueblo lo avala permanentemente a los políticos y decisores de ese departamento. Acá no veo, discúlpenme, un solo legislador, un solo concejal, creo, no sé, a lo mejor hay alguno. ¿Los decisores políticos dónde están? Bueno, nada más, solo preguntas. Gracias. Bueno. Sí, yo quisiera comentar, y estoy totalmente de acuerdo con esta idea general de que hay un problema de toma de decisión, de gestión en relación a este tema. Y sí, es una pena que solo una persona de Lavalle, un funcionario esté aquí presente cuando debería haber mucho mayor cantidad de gente, cuando también lo manifestamos en función de las leyes. Es decir, esa falta de interacción es increíble, y esa falta de interacción a veces uno se siente golpeado. Es decir, hace muy poco se organizó la legislatura de la provincia de Mendoza, y creo que algunos de los que estamos aquí presentes, también fuimos invitados a dar una charla donde se presentó la situación del agua, donde se estuvo hablando toda la mañana, y se cerró con un proyecto que obviamente uno pensaba que iba a ser una cuestión global, y no, era un proyecto partidario, no me importa de qué partido, para controlar una ley que controlara el agua de las piscinas en Mendoza. Es decir, entonces uno se siente totalmente defraudado
porque uno está hablando de una reducción del caudal del río del 48%, y lo que se pretende hacer es apoyar políticamente un movimiento determinado en relación a una ley que no mueve la aguja. Entonces, esas situaciones son tristes y lamentables. Y también, porque lo voy a hacer a nivel crítico, entre las instituciones que estamos aquí sentados frente a la mesa. Después se termina esta reunión y no hay una relación fluida, constante y de situación. ¿Por qué el Departamento General de Irrigación, si está el IANIGLA, que es el Instituto Nacional de Glaciología, que tiene reputación internacional, contrata a la Universidad de Arizona para hacer el estudio de cuencas? Cuando nosotros tenemos mucho mayor capacidad, cuando hemos caminado las cuencas, caminado todos los glaciares en cada una de las cuencas. Sin embargo, se pagan millones de pesos a una institución internacional porque posiblemente eso le dé más reputación. Eso me parece pésimo que se tomen ese tipo de esos niveles de gestión, porque realmente estamos dañando la capacidad que podemos tener como gente pensante, como capacidad. Es decir, si ese dinero se hubiese apoyado, se hubiera aportado al sistema científico local, tendríamos más fuerte y tendríamos más datos para responder un montón de preguntas. Armando Job otros días circuló un documento sobre si tiene sentido en este momento la gran obra hidroeléctrica de Portezuelo del Vento con un 48% de la reducción del caudal del Río Grande, si no nos vamos a preguntar si tiene sentido generar energía hidroeléctrica o usar ese agua para riego en Mendoza. Porque una vez que eso esté jugado como elemento de producción de energía, va a ser un convenio interprovincial que no vamos a poder tocar y ese agua se va a tener que destinar a la producción de energía cuando la provincia se esté muriendo por falta de agua. Sin embargo, todo una decisión política está atrás de que el portezuelo es lo más importante y que tenemos que hacer Portezuelo del Viento, independiente de quién sea, porque esto viene de varias administraciones políticas en la provincia. Entonces, bueno, este desafío, es decir, de considerar el recurso agua ahora nuevamente, cuando tenemos un 50% del caudal de nuestros ríos, es clave, fundamental. ¿Qué vamos a hacer con ese agua? No tenemos el 100% como teníamos, como decía Noelia, cuando salió la ley de agua. Ahí no había problema. Entonces, todo este tipo de cosas necesitan ver, pero necesitamos gestión y necesitamos, además, una falta de reducir el egoísmo y el egocentrismo de las instituciones locales que tenemos, donde trabajamos individualmente una de otra, incluido IANIGLA, a la cual yo pertenezco. Tenemos que integrarnos. Estamos pidiendo una integración global para resolver un problema global y localmente no lo hacemos. Es lamentable. Bueno, estábamos comenzando este evento y éramos absolutamente conscientes que se iban a exponer ideas, pensamientos, conocimientos que iban a provocar en muchos de nosotros hondas reflexiones, nuevos cuestionamientos y preguntas. También pensábamos al inicio que en realidad este iba a ser el comienzo de un proceso que la universidad se iba a imponer continuar. Creímos acertado tanto la configuración del panel, ustedes vieron que se expusieron perspectivas, son diferentes, una mucho más global y amplia, que de alguna manera abraza la problemática en forma integral, y otras que son perspectivas que se van moviendo desde lo público, desde lo local y avanza hacia lo privado. Aún así, sabemos que no son todas las perspectivas que hay atrás de esta cuestión. En esta cerrazón que tienen las instituciones o ensimismamiento que las lleva a no dialogar con el otro para ver cuál es la construcción posible. Hace 3 años los secretarios de investigación de las universidades, de las 8 universidades, nos pusimos a trabajar en conjunto. Es cierto que en lo formal ustedes van a ver rectores de las universidades acordando
en este proceso. Sería imposible que esos rectores hubieran acordado este primer congreso interuniversitario sin una labor de respaldo constante y permanente. Con adversidades, son universidades acostumbradas a competir entre ellas. Son universidades donde cada una tiene su narcisismo institucional. Romper barreras ha sido un esfuerzo de largos 3 años. Hemos hecho muchas actividades en el área de investigación y desarrollo con los otros secretarios de las universidades y se ha generado lo que es lo más importante en un grupo humano, que es la confianza. Yo voy a trasladar a este grupo las inquietudes y los planteos que ha habido respecto a trabajar colaborativa o asociativamente, ese es el lenguaje que usamos, en una nueva ley de aguas, en una mejora de la gestión política, porque otra de las características de este panel es que ustedes habrán visto que no hay gestores políticos. En realidad no invitamos, a propósito, a ningún político. No porque no creamos que tenemos que desvincularnos de ellos, de ninguna manera. Todo lo contrario. Pero creemos que en esta primera etapa es necesario esa asociatividad, esa colaboración y alcanzar acuerdos donde podamos de alguna manera establecer el piso de ese diálogo con la parte política. También las universidades tienen el desafío de llegar a toda la comunidad. Es decir, ustedes saben que tiene 3 patas una universidad, cualquier universidad: la académica, la investigación y la extensión o vinculación social, justamente. Esta última es la que nos desafía al final del proceso. Hoy día tenemos que construir. Hemos escuchado, yo creo que de cada una de las exposiciones nosotros podemos sacar los primeros avances de un registro muy importante, pero sabemos que esto tiene muchos otros capítulos. Una ley de ordenamiento territorial incumplida traza este panorama a veces en forma desalentadora. Pero hay muchas otras que representan oportunidades. La ley 5961, que con Guillermo Hernández alguna vez supimos trabajar, es del año 92. Ustedes saben que hoy día ninguna obra importante en Mendoza podría avanzar sin una audiencia pública. Introducir en la órbita de decisión del Estado que para cada obra pública tenían que convocar a la comunidad, fue fácil en la ley 5961 simplemente porque no se dieron cuenta y la votaron a pleno. Y después, yo nunca voy a olvidar cuando nos llamaron y teníamos que explicar qué significado, qué nos quisieron decir, que cuando nosotros licitemos tal o cual cosa, tenemos que publicar en el diario el proyecto. Sí, eso significa. No se imaginan lo que fue la construcción de lo que es el derecho a la participación ciudadana en la audiencia pública. Año 92 entonces tenemos la ley, año 94 la reglamentación, año 96 la resolución que regula las audiencias públicas en la provincia de Mendoza. Y de ahí amparos, muchos de oicos, cuando no se cumplía, por supuesto. Entonces, a las piñas, terminamos todos aprendiendo a respetar una regla de conducta social. En la provincia de Mendoza, y yo sé que tiene defectos porque no se trata solo de audiencias públicas, se trata también de consultas públicas, se trata de informar bien al ciudadano, se trata de muchas otras cosas. Pero en comparación con el resto del país, es una avanzada total.
es la sociedad la que ha hecho suya la audiencia pública. Fíjense, eludirla por parte de las autoridades políticas saben muy bien que significaría la paralización del emprendimiento. Por eso la convocan, ¿saben? Porque por esos amparos históricos que la pararon una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se dieron cuenta, bueno, es una sociedad preparada y es una sociedad respecto a la cual todos nosotros tenemos compromisos. No solamente un dedo señalando a la autoridad mala gestora, sino una posición en que desde lo social somos capaces de transmitir que tenemos más derechos de los que ejercemos. Porque el derecho a un ambiente sano y equilibrado, como derecho intergeneracional, es un derecho que se sustenta en la equidad, de la cual solamente, yo cuando lo escuchaba a Ricardo Villalba explicando la inequidad que hay atrás de los efectos del cambio climático provocado por el hombre, ahí advertía que no estamos ejerciendo todos nuestros derechos. Una ley, hablamos de ordenamiento territorial. Ustedes saben que la misma ley tiene el amparo territorial. Se creó un amparo para protegerse a sí misma. No lo usamos, nada más. Es el único problema. No lo estamos usando. Bueno, el compromiso es que tenemos la lista de todos los participantes, es convocarlos y continuar nuestro trabajo. Ya veremos cómo lo implementamos en conjunto con las otras universidades, con quienes tengan interés, pero desde ya que la Universidad del Congreso va a ejercer plenamente este compromiso. Muchas gracias por la participación de todos ustedes.